Cultura Argentina en Casa. Hola, mi nombre es Alejandra Echeverri, soy artista plástica y en este video voy a comentarles un poco las técnicas y las herramientas que uso. Bueno, primero, yo soy una artista que trabaja mucho el paisajismo, es lo que en realidad mucho me gusta trabajar, y quisiera transmitirles un poco de cómo yo planteo la obra, qué mirada tengo sobre ese trabajo. En este caso vamos a tener un soporte de madera con una base de látex. Ustedes pueden utilizar también un bastidor con tela y sobre eso trabajar. Tienen que ver también qué es lo que a ustedes les inspira, qué les gusta trabajar, porque uno tiene que seguir su intuición. Y en este caso, bueno, siguiendo la intuición que cada uno tenga y los materiales, vamos a ir trabajando. El soporte como les decía, es de madera. Tenemos que ver cómo planteamos primero la obra. Primero tenemos que plantear el horizonte. No colocarlo sobre la zona media de la obra, sino colocarlo o más arriba o más abajo. De tal manera que después el cielo y la tierra tengan un diálogo total que le dé armonía a la obra. En este caso, y sobre todo para gente que comienza, tenemos que pensar en trabajar con tonos tierra, con tonos terciarios, colores terciarios. ¿Por qué? Porque son más fáciles de combinar. Después podemos introducirnos en colores más fuertes, colores secundarios o colores primarios. Ahora vamos a ir viendo cómo esa obra se va planteando. Nosotros vamos a trabajar sobre el cielo, vamos a trabajar también sobre la vegetación y también vamos a plantear un poco el agua, cómo es que podemos trabajar distintas técnicas. En este caso vamos a trabajar con distintos materiales, como por ejemplo acá vamos a trabajar con pinceles. Yo aconsejo, sobre todo para el óleo, los pinceles duros, los pinceles de cerda y en algunos casos algunos pinceles de pelo. También vamos a trabajar con espátulas. En mi caso es una de las características de mis obras el trabajar con espátula. Acá tenemos la espátula con forma de gota. Esta es una espátula que es prácticamente un comodín y aquellos que comienzan a trabajar yo les aconsejo que utilicen esta espátula. Esta es una espátula de tamaño medio, pero para obras grandes piensen que van a utilizar la misma espátula pero con un tamaño mucho más grande porque la carga de pintura es mucho mayor. Hay otros tipos de espátulas. Mucha cantidad tenemos de tipos de espátulas que podemos utilizar. Esta es una espátula sesgada que se puede utilizar para montañas o para piedras. También tenemos los pinceles que hoy se usan, que son pinceles de goma, que tienen la característica que nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, en la parte de vegetación o sobre todo si queremos hacer líneas, ramas o también hasta en los brillos que podemos colocar en el agua. Tenemos que pensar que esa paleta que vamos a utilizar y con el óleo que vamos a trabajar, si lo usamos con pincel tenemos que diluirlo. ¿Y cómo lo vamos a diluir? Bueno, lo vamos a diluir con 50% de aceite de lino y 50% de agua ras. Si queremos que la pintura sea más fluida, utilizaremos más cantidad de agua ras. Si queremos que sea más espesa, utilizaremos aceite de lino. Incluso con espátula podemos utilizar directamente sin ningún medium. Bueno, acá vemos de nuevo la paleta con la cual vamos a trabajar y con la cual podemos plantear ya el cielo. Este es un cielo que, como vemos, es un cielo tormentoso, con lo cual podemos trabajar las nubes, podemos trabajar, debido a que ya tiene una base de acrílico, podemos largarnos directamente a pintar con espátula. Acá yo estoy mezclando el blanco de titanio con un poco de azul de Prusia, ¿sí? Para dar una base a la nube y sobre esa trabajar también con un poquito de gris de paint. Este color tiene mucha fuerza y nosotros podemos ir trabajando la espátula superponiendo los colores uno sobre otro. ¿Por qué? Porque la espátula nos permite mantener la limpieza del color y eso es algo que nosotros no podemos muchas veces trabajar cuando trabajamos pincel. El pincel, ¿sí?, hace que los colores se fundan de otra manera. La espátula le da la fuerza y la textura. Acá vemos como yo estoy colocando un poquito de gris de paint. Y sobre eso, esa fuerza
es la que nosotros estamos tratando de buscar. Tenemos que pensar siempre que los cielos tienden a ser más claros sobre la línea del horizonte, a no ser que tengamos una tormenta que se nos esté viniendo encima, como las tormentas de San Luis, que son muy fuertes, y podemos trabajar, ¿sí?, en esos casos con un cielo tormentoso en el horizonte. Pero en este caso, miren cómo yo estoy mezclando el gris de Paint con el azul de Prusia, ¿sí?, y el blanco. En algunos casos, como yo voy a colocar unos colores borrabino en la parte inferior de la obra, puedo, ¿sí?, tomar un poco de borrabino y hacerlo lucir en las nubes para que después la obra tenga ese diálogo que necesariamente tiene que tener toda obra, en que el cielo hable con la tierra. Porque si no, los espacios son muy diferentes y no tienen la armonía que se necesita. Acá vamos viendo, ¿sí?, cómo se va uniendo, y yo puedo trabajar con el blanco también sobre esta base, y ven cómo se dan texturas de distintas formas, y esto ayuda a que yo tenga una lectura rica y llena de color y llena de textura. Vamos a pasar ahora lentamente a la parte de la vegetación, que yo ya la tengo planteada también en la obra. Es una base de acrílico donde vemos trabajado también con gris de Paint, algunos colores ocres, otros colores tierra. En ese caso yo puedo utilizar otra espátula, como la que tengo acá, ¿sí?, que es una espátula mucho más alargada, que tiene mucho más filo, pero para hacer, por ejemplo, las ramas y también algunos tipos de hoja, yo puedo utilizar esta espátula que se empunta. Este tipo de espátula es muy lindo para hacer la textura de las hojas, muy lindo para hacer la textura de las ramas. En este caso vamos a utilizar esta espátula. Piensen que siempre los colores que yo tengo que utilizar, no tengo que utilizar, por ejemplo, para hacer luces, un blanco puro. ¿Y por qué? Porque siempre el blanco tiene un tinte de color diferente. Los colores que yo puedo utilizar son, en este caso, el amarillo de Nápoles me va a dar una riqueza especial, sobre todo porque si voy a plantear un verde, lo más lindo es poder hacer ese verde. Y ese verde yo lo puedo hacer con el amarillo de Nápoles y con el azul de Prusia. Y entonces yo puedo tener distintas texturas sobre esos tonos. Puedo manejar también con colores tierra como para que esto tenga fuerza, ¿sí?, una fuerza que le puedo dar también con el gris de Paint. Yo no aconsejo utilizar negro como sombras. Sí, un negro cromático. ¿Qué quiere decir un negro cromático? Cuando yo mezclo los tres colores primarios, tengo un negro cromático, o un negro al cual le adiciono algún tipo de color. Los colores negros en la naturaleza no existen, es la falta total de luz. Y nosotros necesitamos de esa luz para poder trabajar y que tenga riqueza nuestro trabajo. En este caso, las luces yo las voy a estar dando con el amarillo de Nápoles, al cual le puedo adicionar un poco de blanco. Pero en este caso, recuerden que el blanco no es puro, siempre va a estar teñido de ese amarillo de Nápoles. Tenemos entonces acá, vemos cómo se van realizando. Yo voy a usar ahora la otra espátula para que ustedes puedan ver también un poco cómo se puede trabajar las pequeñas ramitas, ¿sí?, que me va a dar una textura muy linda, porque las espátulas de puntas o espátulas rectas tienen esa facilidad que nos dan, nos permiten hacer estas líneas que dan riqueza al trabajo, ¿no? También puedo usar la espátula de punta para hacer la vegetación, pero es mucho más rica cuando yo utilizo la otra espátula, la espátula que tiene la punta redondeada. En este caso yo estoy utilizando también los colores ocres que voy poniendo en la naturaleza, que lo encontramos mucho en la naturaleza nosotros acá, y que siguen hablando, ¿sí?, al unirlos con el gris de Paint, siguen hablando con el trabajo que yo estaba haciendo en el cielo. Ahora vamos a ver un poco también cómo es el trabajo con el agua. En este caso yo hice con pincel y con una aguada, o sea, con el óleo diluido, he hecho una base sobre el látex blanco y la madera. Sobre esta base de óleo que yo ya tengo,
puedo ir trabajando lentamente los distintos reflejos que hay en el agua. Para esto puedo ir utilizando, ¿sí?, nuevamente los colores que se van a ir viendo cómo se reflejan en la superficie del agua, ¿sí? Con la misma espátula o con una espátula diferente, porque en este caso puedo utilizar también esta espátula que es muy parecida a la otra, yo puedo tratar de, sobre esta base, tratar de estirar el color, de tal manera que los reflejos me van a quedar mucho más vivos, ¿sí?, sobre esa base que yo ya tenía. Puedo ir utilizando los mismos colores y puedo, siempre recordando que tengo un cielo que es tormentoso y que me va a dar la sensación de trabajar sobre esa base para que resalte todo ese reflejo que yo estoy dando, ¿sí? Siempre recordando sobre una base de pincel. En este caso, para el agua, es muy bueno dar una base de pincel para que pueda yo trabajar después con la misma espátula. Vamos a ir viendo de a poco también cómo esto queda en otros cuadros. Yo ya he trabajado mucho el paisajismo y quiero que vean cómo se puede ver en otros cuadros cómo queda el agua. En este caso, esta es una obra que yo terminé hace poco y que representa los rosedales de Palermo. Fíjense cómo está trabajada el agua. Sobre una base de azul de Prusia hecha con pincel y con óleo diluido, he trabajado, ¿sí?, para que pueda hablar en la parte superior de la obra con la parte inferior de la obra con los colores de uno en otro. He realizado esos reflejos con espátula, ¿sí?, de esta manera que se ven acá, para que la obra tenga un diálogo entre lo superior y lo inferior. Toda la parte de atrás está trabajada de una manera más armónica y hasta yo diría diluida, para que después los colores primarios se vengan adelante y trabajen como el rosedal. Miren cómo se va trabajando cada parte de la rosa. No es una forma, digamos, es algo muy puntual. En esta otra obra vamos viendo, ¿sí?, yo quería mostrarles, esta es otra obra que también realicé y podemos ver cómo vamos trabajando el cielo. Es un cielo también tempestuoso y miren cómo con la espátula yo le he dado todo ese movimiento y toda la fuerza. La tierra se trabaja de otra manera y tiene mucha fuerza y mucha textura. Es lo que les decía, la espátula nos permite superponer colores de una manera muy rica para que la persona, cuando lo veamos cómo interactúan esos colores y también hablan el cielo y la tierra. Bueno, desde acá yo quería agradecerles por todo por este momentito que hemos pasado juntos. Quería agradecer a Nación por esta oportunidad que nos dio de realizar este video y de esta movida artística que es tan linda. También quería agradecer al gobierno de la provincia que siempre está formando lazos con todos y que posibilita también todo esto y siempre nos apoya. A todos mis hermanos en el arte, a los de la agrupación de ABA, también a las Argonautas, que es el grupo al cual yo también pertenezco, y bueno, y a todos mis amigos artistas. Un mensaje lindo para todos, ¿sí? Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos, cuídense mucho y un abrazo grande.